Hermanos, vamos a dar comienzo a la predicación de esta mañana. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2, hermanos. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Mateo capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hagamos una oración, hermanos. Padre, yo pongo este mensaje en tus manos, Señor. Pongo este mensaje en tus manos, Padre. Háblanos tú en esta mañana, Señor. Ministranos, por favor. Que entendamos la importancia del ayuno. Que entendamos, Señor, como en muchas ocasiones el ayuno será imprescindible, Padre, en nuestras vidas. Pongo todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, está hablando el Señor Jesucristo aquí, hermanos. Y es impresionante ver cómo el Espíritu Santo guió a Jesús a ayunar 40 días y 40 noches. El Espíritu sabía a lo que Jesús iba a enfrentar. No solo la gran encomienda, la gran comisión, no solo el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, sino también el Espíritu sabía cómo Jesús iba a enfrentar a grandes ataques, grandes luchas, a una batalla espiritual demoníaca impresionante. Y no que Jesús no supiera, Jesús era Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo, asumiendo su papel de guiador, lo que iba a venir a hacer para nosotros, nos deja ver lo que hizo con Cristo también. Lo guió a ayunar 40 días y 40 noches. El Espíritu Santo en muchas ocasiones a hermanos y hermanas los va a guiar a ayunar. Lo hizo con Cristo y lo hizo con muchas personas en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Y ahora más que nunca, en estos tiempos, hermanos, que difícilmente alguien puede ignorar, difícilmente que alguien no pueda ver que son momentos, que son tiempos muy difíciles, muy complicados, de mucha maldad, de muchos ataques, de una guerra espiritual terrible, espantosa, donde tal vez pocos la libren, donde tal vez pocos van a llegar a obtener la victoria, donde muchos van a ser derrotados, aplastados, destruidos, donde muchos van a ser vencidos. Por lo tanto, el Espíritu Santo está guiando y está llamando a hombres y mujeres, hermanos y hermanas, a ayunar como nunca antes. Lo hizo con Cristo sabiendo a lo que se iba a enfrentar. Lo hizo con Cristo sabiendo que el diablo se iba a oponer con todas sus fuerzas, con todo su poder, al ministerio de Cristo. Y el Espíritu Santo lo llevó a ayunar para todo lo que iba a venir. No lo dudes, hermano, hermana. En algún momento te ha venido a la mente, te ha venido al pensamiento la idea de ayunar. Es el Espíritu. Y si en ningún momento de tu vida te ha venido a la mente la idea de ayunar, pero el Espíritu mismo te está permitiendo, te está hablando a través de esta enseñanza, mostrándote la importancia de ayunar. El Espíritu Santo sabe perfectamente lo que viene sobre ti. Sabe perfectamente todo lo que el diablo ha preparado, sus trampas, sus artimañas, sus estrategias, sus emboscadas para destruirte, para hacerte pedazos, a través de muchas formas y maneras. Y por eso el Espíritu Santo te está llamando a ayunar, por lo que va a venir a tu vida, pero muchas veces por lo que estás atravesando. Muchos hermanos y hermanas están atravesando por una situación difícil, muy difícil. Angustias, aflicciones, tristezas, inquietudes, preguntas, dudas, cuestionamientos, ataques, y pareciera que no hay respuesta. Y la fe está siendo minada, la fe está siendo golpeada, la fe está siendo debilitada. El Espíritu Santo te está llamando a ayunar.
te está llamando a ayunar. Ayunar es dejar de comer, abstenerse de comer, para estar a solas con Dios, para estar a solas con Dios, en su presencia, en tu cuarto, en tu recámara, en tu casa, en tu lugar secreto, a solas con Dios, clamando, intercediendo por ti mismo tal vez en primer lugar, pero también por los que te rodean, también por la situación que estás atravesando. ¿Cuántos hermanos y hermanas por haber hecho caso omiso? ¿Cuántos hermanos y hermanas por haber ignorado el llamado de Dios, el llamado del Espíritu a ayunar, fracasaron, cayeron, fueron hechos pedazos por el diablo, por el mundo, por la carne? ¿Cuántos hermanos y hermanas se apartaron de la fe, se desanimaron, abandonaron el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, abandonaron la sana doctrina y abrazaron un evangelio barato, un evangelio mezclado, abrazaron un evangelio cómodo, abrazaron un evangelio al gusto del cliente? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los llamó a ayunar sabiendo lo que iban a enfrentar. El Espíritu Santo había llamado a ayunar, les había puesto en el corazón una y otra vez, con mucha insistencia, que ayunaran, pero hicieron caso omiso, ignoraron la voz de Dios, ignoraron el llamado del Espíritu. ¿Y hoy dónde están? ¿Hoy dónde están esos hermanos y hermanas? Está comprobado bíblicamente, históricamente también, que todos los hermanos y hermanas que han caído presa del diablo, presa de sus pecados, presa de su propia carne, sencillamente dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios, ignoraron la voz del Espíritu que los llamó a ayunar, y hoy están hechos pedazos, están tibios. Muchos hermanos y hermanas fracasaron, muchos hermanos y hermanas perdieron su familia, su matrimonio se desbarató, se destruyó, se hizo pedazos, sus hijos se fueron al mundo. ¿Por qué? Porque hicieron caso omiso a la voz del Espíritu, al llamado del Espíritu de ayunar y de orar. Porque el Espíritu Santo tiene que llamar y urgir a los hermanos y a las hermanas a apartar tiempo para estar con Dios en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque en el ayuno y en la oración Dios te va a mostrar muchas cosas. Dios te va a hablar muchas cosas. Dios te va a advertir y te va a prevenir de muchas cosas. Dios va a hablar a tu corazón. Vas a ser muy sensible a lo espiritual. Tú dejas de buscar a Dios con intensidad. Tú dejas de tener comunión con Dios y te empiezas a aligerar. Te empiezas a aligerar en tu forma de vivir. Empiezas a relajar el cristianismo en tu vida. Empiezas a tener actitudes de ligereza. Empiezas a justificar el cristianismo tibio, el cristianismo mundano, el cristianismo que no agrada a Dios. Tú, al no tener comunión con Dios, al haber descuidado la oración, tú empiezas a justificar el pecado. Vivimos tiempos cruciales, vivimos tiempos finales, hermanos y hermanas. Todo hermano, toda hermana que quiera llegar al final, que quiera terminar bien la carrera, que quiera vencer, necesariamente tendrá que apartar tiempo para estar a solas con Dios, en ayuno y oración. Ahora más que nunca el ayuno y la oración son imprescindibles. Son asuntos de vida o muerte. Ve cómo se ha multiplicado la maldad. Ve cómo están las cosas en este tiempo. No solamente en el mundo, sino en las iglesias, en las denominaciones, en muchos grupos cristianos. Hay tibieza, hay impiedad, hay pecado, hay maldad, hay hipocresía, hay mucha ligereza. Se relajó la forma de vida que agrada a Dios. Nosotros vemos en la Biblia, hermanos y hermanas, cómo hombres y mujeres entendieron en momentos cruciales, en momentos estratégicos, la importancia de ayunar y de orar. Si volteas conmigo ahí en 2 de Crónicas 20, del 1 en adelante, 2 de Crónicas 20, vamos a leer del verso 1 en adelante. 2 de Crónicas 20, del 1 en adelante. Dice así, 2 de Crónicas 20, a partir del 1 dice así:
pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Hasta ahí, hermanos, tú lo puedes leer en tu casa. Todo el capítulo es precioso, es impresionante. ¿Qué vemos en este pasaje? Que en un momento crucial, en un momento de angustia, de aflicción, en un momento donde parecía que la muerte era inminente, la destrucción, la ruina, la devastación, ¿qué hizo Josafat? Dice que pregonó ayuno a todo Judá, y empezaron a clamar a Dios en ayuno y en oración. El enemigo venía como un gran río contra ellos. Sus enemigos se habían aliado y los iban a destruir, los iban a hacer pedazos. De hecho, le confiesa eso Josafat a Dios. Ahí en el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Se humilla toda la nación, se humillan todos delante de Dios, claman, lo buscan en ayuno y oración. ¿Y cuál fue el resultado? Que Dios no los dejó avergonzados. Dios metió su mano y Dios hizo que se mataran entre ellos mismos. Dios hizo que entre ellos hubiese una confusión a tal grado que se terminaron matando unos a otros. Los enemigos de Judá. ¿Pero por qué causa pasó eso? ¿Por qué razón los enemigos se mataron entre ellos mismos, se acabaron, se destruyeron? En realidad Judá no peleó. Fue Dios quien peleó directamente por ellos. ¿Por qué? ¿O en respuesta a qué? Al ayuno y a la oración. Josafat vio que venía un ataque terrible, venían enemigos poderosísimos contra ellos. Josafat vio que él no le iba a poder hacer frente a esos enemigos. Josafat vio que contra ellos venían hombres armados. Josafat se sintió devastado, avasallado. Josafat se sintió prácticamente vencido, pero buscó a Dios en ayuno y oración e hizo que todo el pueblo buscara a Dios en ayuno y oración. Dios ama tanto la oración de su pueblo
Dios le es de mucho agrado que hombres y mujeres aparten tiempo para ayunar y orar, que Él responde esas oraciones. Hermanos y hermanas, ¿qué está pasando en tu vida o en la vida de tu familia o en tu matrimonio? ¿O qué es lo que ves venir en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu matrimonio? ¿Qué es lo que estás viendo venir? ¿Destrucción? ¿Calamidad? ¿Peste? ¿Qué es lo que estás viendo venir sobre ti? ¿Qué es lo que estás viendo venir sobre tu matrimonio? ¿Qué es lo que estás viendo venir sobre tus hijos? No importa qué pueda venir contra ti. No importa qué se esté preparando contra ti. No importa que lo que veas venir ya es inevitable, ya es irreversible. No importa. Dios es poderoso para revertir las cosas. En Dios hay respuesta, en Dios hay victoria. Josafat se humilló ante Dios en ayuno y oración e hizo que todo el pueblo se humillara a Dios en ayuno y oración. Y Dios no los defraudó. Dios metió su mano y les dio una gran victoria. Ellos no tuvieron que hacer nada, todo lo hizo Dios. Hermano, hermana, si tan solo buscas a Dios, en muchos casos Dios te va a decir: mantente quieto, mantente tranquilo, no hagas nada, yo lo voy a hacer todo. Y Dios va a pelear por ti, y Dios se va a levantar por ti, y Dios va a hacer tu justicia. Dios va a intervenir directamente desde los cielos a tu favor. Yo no sé cuál sea tu situación, pero lo que sí sé es que Dios responde al ayuno y a la oración. Lo que sí sé es que Dios tiene todo bajo control. Lo que sí sé es que para Dios no hay nada imposible. Otro ejemplo, hermanos. Otro ejemplo lo vemos en Esdras capítulo 8. Esdras capítulo número 8. Esdras capítulo 8, versículos 21 y 31. Esdras 8, 21 y 31. Esdras capítulo 8, versículos 21 y versículo 31. Dice así: y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Verso 31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Aquí te habla cómo Esdras publicó ayuno, llamó a todo el pueblo a ayunar, a solicitar de Dios la intervención, a solicitar de Dios su favor, su ayuda, su gracia, su poder. Ellos iban a transportar material muy valioso para la construcción del templo, oro, plata, pero los caminos eran muy peligrosos y además ellos ya tenían muchos enemigos y era casi seguro, había un 99% de probabilidad, digámoslo de esa manera, pues que los asaltaran, porque ya los enemigos de Israel estaban furiosos, sumamente enojados por lo que ellos estaban haciendo. Y en el momento en que se dieran cuenta que traían el cargamento para la construcción del templo, el oro, la plata, etcétera, etcétera, pues los iban a asaltar en el camino. La probabilidad era muy alta de que ese cargamento no llegara a Jerusalén. La probabilidad de que el cargamento llegara a Jerusalén era muy mínima, muy baja. Esdras se dio cuenta de eso. Y él mismo se metió a ayunar y llamó al pueblo a ayunar. Solicitaron de Dios ayuda, socorro, auxilio, favor, apoyo. Solicitaron de Dios intervención. ¿Qué hizo Dios? ¿Los defraudó? ¿Los avergonzó? Dios metió su mano, los amparó, los socorrió, los ayudó, los defendió, los guardó, los libró y no los tocaron. Nadie les hizo daño y el material llegó bien a Jerusalén. Las familias que iban ahí, todos llegaron bien. Los niños, los jóvenes, los ancianos, todos llegaron bien, sanos y salvos. ¿Por qué? Porque Dios metió su mano. Esdras vio el peligro.
Esdras sabía de la perversidad, de la crueldad de los enemigos. Esdras estaba consciente de la terrible amenaza que había, del tremendo peligro que existía, y se puso a ayunar y orar. Oró por él, oró por sus hijos, por sus hijas, por toda la familia y por el pueblo. Y Dios le respondió: hermanos y hermanas, abre tus ojos, vamos camino al cielo. Estamos aquí de paso, somos extranjeros, somos peregrinos y advenedizos, pero hay muchos peligros en el camino. Hay muchas bestias salvajes en el camino. Hay muchos enemigos en el camino. Van a buscar a toda costa de hacer que alguien de tu familia no llegue al final de la carrera. Ellos van a buscar matar, robar y destruir. Ellos van a buscar detener, apresar, cautivar a alguien de tu familia o a ti mismo para que no llegues al final. ¿Acaso, hermanos y hermanas, ante tan grandes peligros, ante tan poderoso enemigo, no es urgente ayunar para que todos terminen la carrera, para que tú, en primer lugar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, toda tu familia, concluyan la carrera, lleguen al cielo? Oh, hermano, hermana, es muy triste que muchos papás no están enterados de las luchas, de los ataques que están viviendo sus hijos. Muchos papás, muchas mamás ven a sus hijos y a sus hijas tranquilos, los ven bien, son obedientes, son amables, no andan en bailes, no andan en antros y creen que todo está bien, creen que todo va bien. ¿Cuántos papás, cuántas mamás desconocen las luchas que tus hijos y tus hijas están enfrentando? Desconoces lo que el diablo está susurrando a sus oídos. Desconoces todos los pensamientos que el diablo está trayendo a sus mentes. Desconoces completamente el bombardeo de ideas, de sugerencias que el diablo está trayendo a sus mentes. Lo desconoces. El simple hecho de estar viviendo tiempos de mucha impiedad, de mucha maldad, de mucha inmoralidad, ¿no es acaso suficiente razón para meterte a orar y ayunar por tu familia, para que nadie se quede en el camino, para que nadie se quede atrapado por el enemigo en el camino? Somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso, estamos caminando al cielo. Pero en la medida en que avanzamos nuestra caminata al cielo, lejos de que el camino se haga más ligero, más liviano, más tranquilo, entre más avanzamos la caminata, el camino se torna más peligroso, más difícil, más complicado. Al inicio no fue así. Al inicio de nuestra caminata cristiana todo era tranquilo, felicidad, paz, gozo, alegría, confianza. Pero en la medida en que vamos avanzando, las cosas se van complicando y vienen cosas peores, vienen cosas más difíciles, vienen cosas más terribles sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Estás orando y ayunando por los tuyos, pidiéndole a Dios que nadie se quede en el camino, pidiéndole a Dios que todos lleguen con bien hasta el final. Oh, cuán importante y cuán necesario es que te metas a orar, que apartes tiempo para ayunar por ti, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tus hijas. Difícilmente familias enteras llegarán al cielo si no se ora y ayuna por ellas. Difícilmente verás a todos tus hijos en el cielo. Difícilmente verás a todas tus hijas en el cielo. Difícilmente verás matrimonios completos en el cielo. Porque ante la falta de ayuno y oración, las consecuencias son trágicas. Las consecuencias son terribles. La mortandad va a alcanzar a tu familia. Métete a ayunar, hermano, hermana. Los peligros son enormes. Los peligros son terribles a los que se está enfrentando tu familia, tus hijos y tus hijas. ¿Cuánto debes orar y ayunar? Dios a su pueblo, a los hermanos y hermanas, a los cristianos y a las cristianas, por el Espíritu Santo los está llamando a ayunar. Esta misma enseñanza es el Espíritu Santo llamándote a ayunar.
¿Qué no te das cuenta que cada vez es más difícil que tus hijos caminen con Dios, busquen a Dios, amen a Dios, vivan realmente vidas íntegras, rectas, puras, que se guarden del mundo? Dios te está llamando a ayunar. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo te está llamando a ayunar, a orar y ayunar. Es impresionante ver también cómo cuando una persona se quiere volver a Dios, cuando una persona despierta sobre su condición espiritual, se da cuenta que está mal, que ha pecado contra Dios, que está viviendo en una apostasía total, o que se entibió, se descuidó espiritualmente, que las cosas ya no están como antes, que su nivel espiritual bajó. Es impresionante cómo Dios llama a ese pueblo que se ha descuidado. Es impresionante ver cómo Dios llama a hombres y a mujeres que se han entibiado, que se han mundanalizado, que están practicando algún tipo de pecado. Es impresionante ver cómo Dios los llama a que se arrepientan en ayuno y oración. Es impresionante. Lo vemos ahí en Joel 1. Joel capítulo 1. Libro de Joel capítulo 1. 13 y 14. Joel 1, 13 y 14. Libro de Joel capítulo 1, verso 13 y 14. Dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitadis de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y ahí mismo en Joel capítulo 2, verso 12, Joel 2:12 dice: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. En el primer pasaje, Dios convoca y Dios llama en primer lugar a los ministros, a los predicadores, a los líderes, que se den cuenta de su condición, y que si se dan cuenta de su condición espiritual, que su arrepentimiento sea con ayuno y oración. ¿Por qué Dios llama esto? ¿Por qué Dios pide esto? ¿Por qué Dios ordenó a los sacerdotes, a los ministros, a arrepentirse en ayuno y oración? Porque el pecado endurece. El pecado endurece. El pecado forma callo en el corazón. Es como un árbol. No es lo mismo un árbol de 3 años a un árbol de 5 años. El de 5 años va a estar más duro. Y el de 10 años va a ser un árbol mucho más duro. Y el árbol de 30 años, su tronco va a ser sumamente duro. Y así, a medida en que un árbol tiene más edad, más tiempo, más años, el tronco ya es sumamente duro. Así es el corazón del pecador. Cuando una persona se aparta de Dios y lleva poco tiempo, semanas o días, o tal vez meses, de haber pecado, de haberse descuidado, de haberse desviado, de haberse distraído, de haber hecho lo malo y no se ha arrepentido, su corazón está duro, se ha ido endureciendo, pero no tanto como el que ya lleva 1 año, 2 años, 3 años. El corazón está sumamente duro. El pecado endurece, dice la Biblia. El pecado endurece el corazón. De tal grado que cuando tú platicas con un pecador, con alguien que está mal, tú puedes darte cuenta al hablar con una persona que ha vivido en pecado por ya mucho tiempo, por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años o más. Su corazón está duro. No hay signos de dolor, de vergüenza, de tristeza. No hay evidencias, no hay indicios de que la persona le duela haber pecado contra Dios y le duela haber pecado contra su prójimo. No hay indicios. La persona se ha endurecido, la persona está ciega, no ve su pecado, no ve su maldad. Por eso Dios llama al pecador a convertirse a Dios con ayuno y oración. No debe ser fácil eso. A veces un pecador se puede apartar un día de ayuno, clamar a Dios y su corazón está tan duro, su corazón está tan cerrado, hay tanta ceguera espiritual en él que prácticamente siente que su oración no llega ni al techo. Tampoco hay quebrantamiento, tampoco hay compungimiento por su pecado,
tampoco se siente avergonzado por su pecado, triste, dolido por su pecado. Tampoco puede ver la magnitud y la gravedad de su pecado. Está endurecido el corazón. Está encallecido el corazón. La persona está ciega. Y a veces pasa tiempo para que la persona empiece a comprender sobre su pecado. A veces pasa tiempo para que la persona realmente buscando a Dios en ayuno y oración pueda ver la gravedad de su pecado, la gravedad de su maldad. Puede empezar a entender la ira de Dios sobre su vida. Puede empezar a entender y ver la magnitud de su pecado. Es triste, es terrible. El pecado trae muchas tinieblas a la mente y al corazón. Trae muchas tinieblas, mucho engaño. Por eso Dios llamó a su pueblo a arrepentirse, a convertirse en ayuno y oración. En ayuno y oración. Dios espera esa actitud de un pecador. Dios espera que una persona, al tratar de volverse a Dios, arreglar cuentas con Dios, que realmente lo haga de todo corazón. Que realmente aparte tiempo para pedirle a Dios gracia, luz, entendimiento. Para eso es el ayuno. Para eso es el ayuno. Para clamar con ruego, con súplica, con quebranto, con profunda humillación a Dios. Que tenga misericordia de ellos. Que tenga misericordia de ellos. Ahí en Jonás capítulo 3, versículos 1. Jonás 3, del 1 en adelante. Jonás 3, del 1 en adelante. Libro de Jonás, capítulo 3, del 1 en adelante. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es impresionante cómo ellos, al escuchar el mensaje, entran en un pavor hacia Dios. Les dio miedo por su pecado. Les dio terror por lo que estaban haciendo. Se espantaron a causa de su pecado. Porque Jonás les decía: viene destrucción, viene juicio. Dios está harto de tu pecado. Dios está harto de tu maldad. No te va a tolerar más. No te va a tolerar más. Viene juicio. De hecho, ya hay fecha. Dentro de 40 días, en 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, que eran muy pecadores, se aterrorizaron con ese mensaje. Se espantaron, se apavorizaron con ese mensaje. Entendieron que su pecado era muy grande. Entendieron que su pecado era de suma gravedad delante de los ojos de Dios. Entendieron que Dios estaba sumamente airado por sus pecados. Entendieron que Dios había determinado destruirlos a causa de sus pecados. Y se espantaron, se apavorizaron, se aterrorizaron y empezaron a clamar a Dios en ayuno y oración, pidiendo misericordia. La gente se empezó a humillar, pero le fueron a decir al rey cuál era el mensaje de Jonás. Y el rey, siendo un impío terrible, creyó al mensaje. Y él, como rey, hizo proclamar ayuno en toda la ciudad. Él mismo se humilló, hasta los animales metió en ayuno, y pidió que
toda la gente clamara a Dios por misericordia. Y el rey les dijo: conviértanse de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¡Qué actitud del rey! Y obviamente cuando Dios ve que una persona cae en ese estado de convicción de pecado, de miedo, de pavor, de horror, de espanto, de vergüenza por sus terribles pecados, y que aparta un día para humillarse delante de Dios, que aparta tiempo para estar en ayuno y oración, humillado, quebrantándose, Dios ahonda en sus tratos con ellos, le da más claridad, le da más luz, le da más entendimiento, le revela más cosas sobre su condición para que haya un genuino y verdadero arrepentimiento. A Dios le agradó la actitud de los ninivitas y del propio rey. Dios se complació tanto en ver cómo se humillaron, cómo se espantaron, cómo se aterrorizaron, cómo se apavorizaron a causa de sus pecados. Le agradó Dios cómo se arrepintieron con ayuno y oración. ¿Qué hizo Dios? Los perdonó. Hay mucha gente que quiere que Dios la perdone. Muchos por todos lados te gritan que el perdón es barato, que solo es un asunto de creer, de un simple arrepentimiento, así como de que Dios, perdóname, pues sí pequé, ya perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Esos son arrepentimientos muy superficiales, y tú encuentras tanto mensajes en las redes sociales que te hablan de un perdón muy barato, de un perdón que pareciera que está en oferta. Te hablan de un arrepentimiento muy light, muy cómodo, muy al gusto del cliente. Te hablan de un arrepentimiento muy superficial, muy a medias. Y mucha gente cree que de esa manera alcanza el perdón de Dios. Cree que de esa manera arreglan cuentas con Dios. Pero pronto se dan cuenta que no hay cambios en su vida. Siguen siendo los mismos. Siguen atrapados en la mentira. Siguen atrapados en la hipocresía. Siguen atrapados en la inmoralidad. Siguen atrapados en la amargura. Siguen atrapados en la impiedad, en el pecado. Porque creyeron en un arrepentimiento superficial, en un arrepentimiento muy light, muy a gusto, en un arrepentimiento muy cómodo. Si te fijas por qué Dios perdonó a los ninivitas, ve cómo se arrepintieron. Pero hoy en día la convicción de pecado brilla por su ausencia. Muchas personas por donde quiera profesan arrepentirse y muchos se arrepienten demasiado superficialmente. Casi que, pues ya discúlpame, hombre, pues ya me arrepiento y ya sí, ya lo dejo y no pasa nada. Pues sí lo hice, pero ya, hombre, pues ya me arrepiento. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa forma de pensar? Porque esa es una evidencia de que el Espíritu no está trayendo convicción de pecado. Dios está tan lejos de un pecador, Dios está tan enojado que muchas veces, al ver una actitud tan ligera en el pecador, le niega la convicción de pecado. No envía al Espíritu Santo para que convenza a esa persona de pecado. Y entonces la persona se arrepiente a su manera, a su forma, a su antojo, a su gusto. Nunca cayó en convicción de pecado. La convicción de pecado es sentir vergüenza por haber pecado contra Dios. Es sentir profundo dolor por haber pecado contra Dios. Es sentirte sumamente perdido, sentirte condenado. Es ver la gravedad y la magnitud de tu pecado. Es aterrorizarte por tus pecados, apavorizarte por tus pecados. Es espantarte por tu pecado delante de Dios. Eso es la convicción de pecado. La gente que cae en convicción de pecado hasta se les va el hambre, se les va el sueño, se aterrorizan, se espantan a causa de la convicción de pecado que el Espíritu Santo está trayendo. Pero hoy en día no se ve eso. Hoy en día los que se arrepienten, muchos de los que se arrepienten y dicen que se convierten a Dios, lo hacen sin experimentar esa convicción, esa gloriosa y preciosa convicción de pecado. No se salvan, no son salvos, están engañados. Se arrepintieron por conveniencia, se arrepintieron porque quisieron llenarle el ojo a alguien, se arrepintieron porque les dijeron que se arrepintieran, pero la persona nunca cayó en convicción de pecado, nunca vio sus pecados, la gravedad, la magnitud de sus pecados. La persona nunca se sintió condenada, la persona nunca se sintió perdida. Todas las personas que Dios perdonó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es porque cayeron en convicción de pecado, vieron la magnitud de sus pecados, la gravedad de sus pecados, vieron la grandeza de sus pecados
se aterrorizaron por sus pecados, se espantaron, se apavorizaron por sus pecados. Vieron que la ira de Dios era justa sobre ellos por haber pecado contra Dios. Y su arrepentimiento fue genuino, fue real, fue verdadero. Por eso muchos no se pueden arrepentir, porque nunca han caído en convicción de pecado. Nunca se han sentido muy mal a causa de sus pecados. Si tú ves ahí en Hechos 9, si volteas conmigo, Hechos capítulo 9, versículos 5 al 9, dice así, Hechos 9, 5 al 9. Hechos 9, 5 al 9, dice, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Se metió a 3 días de ayuno el apóstol Pablo cuando se convierte a Dios. Pareciera que entendió el apóstol Pablo que necesitaba profundizar en toda su maldad, en todo su pecado, y no quiso comer ni beber nada durante 3 días. Y Dios fue propicio a él, pero él no se resistió, él no se justificó, él no fue hipócrita, él no engañó a través de un falso arrepentimiento. Él fue honesto y sincero, y a Dios le agradó mucho su arrepentimiento acompañado de ayuno y oración. Fue humilde, fue sencillo, no estaba lleno de soberbia y de orgullo. Fue un hombre que se sometió a la voz de Dios, se sometió a la palabra de Dios en humildad, y Dios se agradó de él. Allí en 1 de Samuel 7:3, primer libro de Samuel, capítulo 7, primer libro de Samuel 7, 1 de Samuel 7 del 3 en adelante, dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Aquí ves la conversión de todo un pueblo. ¿Ellos de qué venían? Bueno, ellos venían de una etapa, de un periodo, de un tiempo, de una gran apostasía, el tiempo de Elí, de sus hijos. Todo el pueblo se descarrió, todo el pueblo apostató, y ahora que querían ellos buscar a Dios, que querían ellos de Dios, que querían arreglar cuentas con Dios, claramente dice que lo hicieron con ayuno y oración para convertirse de sus pecados. Cuando Dios ve a un pecador apartando tiempo, días para ayunar, prácticamente es como si Dios viera que ese pecador le está diciendo, es en serio lo que yo quiero, ya no quiero seguir igual, ya no quiero seguir igual. Y a Dios le agrada esa actitud, a Dios le agrada esa actitud. Y es propicio Dios al pecador entonces, cuando ve esa actitud de humillación, de búsqueda, con ayuno y oración. Ahí en Primera de Reyes, hermanos, primer libro de Reyes, capítulo 21, primer libro de Reyes 21, voy a leer desde el verso 27 al 29, primero de Reyes 21, 27 al 29, primero de Reyes 21, 27 al 29, dice así, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Es impresionante cómo Dios perdona a Acab, cómo Dios decide no traer el juicio sobre Acab.
Elías le anuncia un juicio terrible a Acab por lo que él había hecho, por todas sus maldades, por todos sus pecados. Y Acab sabía que un verdadero arrepentimiento iba acompañado de ayuno y oración. Y es claro lo que el texto dice, de cómo él se vuelve a Dios, cómo él se arrepiente, cómo él busca a Dios. Dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Y Dios, al ver esta actitud, decidió no enviar el juicio. ¿Cuántas cosas Dios habrá ya determinado sobre muchas personas? Pero si tan solamente se humillaran y buscaran a Dios en ayuno y oración, Dios cambiaría las cosas. Muchas veces el pecador no está dispuesto a humillarse, a avergonzarse. A veces el pecador es muy soberbio, demasiado soberbio, y no se quiere humillar. Dios está esperando que te humilles. Tú quieres encontrar a Dios, tú necesitas debilitar el poder de tu carne. Necesitas someter el pecado, someter al mundo, pero no lo vas a lograr en tus fuerzas. ¿Cómo vas a vencer el pecado? ¿Cómo vas a vencer la impiedad en tu vida, la carnalidad? Con ayuno y oración. No hay otra manera, no hay otra forma. ¿Quieres encontrar a Dios? Aparta tiempo para buscarlo. Métete a buscarlo. Métete en ayuno y oración. Hermanos, hermanas, ¿quieres llegar al cielo? Métete en ayuno y oración. Aparta tiempo para buscar a Dios en ayuno y oración. El diablo lo que no quiere es que ores. El diablo lo que no quiere es que ayunes. El diablo por todos lados te va a gritar y te va a decir que no es necesario, que no es importante. Pero si tú no buscas a Dios intensamente, profundamente, echando mano de todos los medios de gracia que ha puesto a tu alcance, difícilmente llegarás al final. Difícilmente verás a tu familia terminando la carrera. ¿Por qué? Porque cada vez las cosas se ponen más difíciles. Cada vez es más complicado llegar al cielo, porque el diablo no descansa, porque la maldad se ha multiplicado, porque los demonios están trabajando como nunca antes. Por lo tanto, necesitas el poder de Dios, la gracia de Dios, para vencer y para terminar la carrera cristiana. Busca a Dios en ayuno y oración. Métete a buscar a Dios en ayuno y oración. En tus fuerzas no vas a poder. Necesitas a Dios. Cerramos nuestros ojos y hacemos una breve oración. Padre, muchas gracias. Gracias por habernos hablado. Gracias por tu palabra. No permitas, Señor, que menospreciemos el ayuno y la oración, Señor. Que te podamos buscar, que podamos humillarnos ante ti. Vivimos tiempos muy difíciles, muy complicados. Necesitamos buscarte en ayuno y oración. No hay otra forma de vencer, no hay otra forma de llegar al final del camino, más que con ayuno y oración, Señor. Yo pongo todo en tus manos y que no menospreciemos este medio de gracia. Que realmente, Señor, te busquemos en profunda humildad. Que realmente te busquemos conforme tú quieres y deseas, Señor, a través del ayuno y la oración. Gracias por todo. Gracias por habernos hablado en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. La reunión está concluida. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo, hermanos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.